Quiero dar las gracias a Pepe Serranier, director de la Casa de los Poetas y la Letra, por organizar estos encuentros y a todos los participantes y a todos vosotros por estar aquí. Aprovecho también para dar las gracias a Analitas por haber producido esta exposición. A los casi 100 prestadores no habéis dejado obras y documentos que estén mucho de uso aquí y que me habéis ayudado, que se me ha dado la gana en muchas ocasiones. Y por supuesto, a toda la gente que ha trabajado en la exposición, a Franco Liseña, a León, a Dicas, etc. Y a la familia de Vico, a Eva, por su confianza, a Paquito por su insistencia, por no dejarme tirar la toalla, la cosa que a todos vosotros. Consideramos que es necesario hacer estos encuentros en torno a la figura de Kiko Rivas, porque Kiko, como sabéis muchos de vosotros, ha sido una persona enormemente compleja y con una prolífica y muy variada producción intelectual. Kiko fue un curioso desmesurado que dedicó toda su vida a la investigación, la redacción, en las artes plásticas, la literatura, en el orden de la música y siempre compaginándolo con la actividad política. Yo creo que es una persona que se dedicó principalmente durante toda su vida a generar debate o polémica, conocimiento dentro, pero sobre todo fuera de los márgenes institucionales. Sin duda, una figura fundamental en el renacimiento cultural del paisaje sevillano de los 70, primera mitad de los 70 y en Madrid de la segunda mitad de los 70 y años 80. Y bueno, creíamos que era necesario hacer una especie de introducción porque explicar la figura para aquellos de vosotros que no la conocéis antes de dar cabida o dar paso a los participantes de la mesa redonda de hoy y de mañana, que son personas que han compartido con él diferentes batallas en lugares y momentos distintos. Voy a hacer un recorrido muy somero, muy de puntillas por la vida y obra de Kiko para entender un poco los márgenes de, para entender un poco la figura de Kiko. Nace en Cuenca en el año 1953 y se muere en Grazalema en el año 2008. Este año se celebran 10 años de su fallecimiento y de alguna forma nos parecía que era el momento idóneo para hacer esta exposición. En el año 69 Kiko iba a conocer como nuevo del Instituto Fernando Herrera y forma el equipo múltiple. Los dos eran unos precoces, se tiene una precoz paso para las palabras, eran dos directores voraces que encuentran en la biblioteca del profesor Roberto Correa, el padre de Juan Manuel Monet, el espacio idóneo, el laboratorio donde adquirir la formación que adquirieron. Yo me había preparado una introducción, pero creo que voy a empezar a contar. Tenía bastantes citas de Kiko, pero voy a empezar a contar porque me parece más interesante que hablemos entre todos, puesto que hay mucha gente también en la sala que compartió aventuras con él. Y además quiero dejar a Eva también espacio para hablar. Pero sí que voy a leer la definición que hace Kiko de la biblioteca de Juan Manuel Monet, del padre Juan Manuel Monet, porque creo que es significativa para entender cómo estos dos jóvenes intelectuales se forman. Dice Kiko de la biblioteca: el día que accedí por primera vez a casa de los Monet, sufrí casi un shock. Nunca había visto una biblioteca privada de tal envergadura, especializada para colmo en buena parte de los temas que más me interesan en esta vida. Pero lo importante de aquella biblioteca no era su volumen, sino cómo estaba incluida. Hasta entonces, yo compartía ese lugar común de que el bibliómano es un ser solitario. Pero desde ese día soy consciente de que una gran biblioteca no tiene por qué ser una barricada frente al mundo, sino una de las mejores maneras de hacerlo más habitable y confortable. Equipo múltiple recibe numerosas influencias, desde las vanguardias del siglo XX con toda su esteladeísmo de escuelas, hasta artistas de la reciente generación superior a la suya como Gerardo Delgado, Carmen Lafón, la Escuela de Cuenca, Vogel, que considera un maestro, etcétera, etcétera. Y desarrolla una obra muy plural, una obra muy estilística. Abajo se puede matizar algunas cosas, ¿no? Desde proyectos escultóricos hasta collages geométricos, rayogramas sobre el papel fotográfico al estilo de Molinari o de Monray, dibujos a la cera con talante antifranquista y de protesta de tipo social, etcétera, etcétera. Son realmente dos jóvenes muy precoces que trabajan durante muy poco espacio de tiempo, porque en el año 73 la comunidad se trata de morir y el equipo múltiple se disuelve, no solo por esa razón, pero sí por distintas razones. Pero a pesar de su juventud, ejerce una enorme influencia en el panorama cultural de la Sevilla de esos años. Colabora en las páginas del Correo de Andalucía, con solo 17 años inicia en la crítica de arte en el suplemento cultural del Correo de Andalucía, llamado Correo de las Artes, con una libertad absoluta para elegir temas y comienza también su envergadura política en esos momentos, ¿no? Que comienza la Juventud de Acción Comunista cuando está en el instituto. En el año 60 recordemos que es un momento interesante en Sevilla porque se abre el Museo de Arte Contemporáneo bajo el
el año que sale el Coro de las Artes de Articulación. En marzo del 74 en Sevilla nace el Centro de Arte M11, que es un lugar del todo pionero, más una galería, un pionero lugar de encuentro de la producción cultural y estética, que era básicamente una propuesta sin precedentes en el panorama español. Nace de la mano de Manuel Salinas, con Monetti y como directores artísticos de alguna manera, gracias al apoyo económico de Javier Guardiola y el entusiasmo de Marta Medina. De esto no voy a hablar porque Diego nos va a hablar luego de lo que hace M11, pero me ha sorprendido mucho que muchos visitantes de la exposición, sobre todo la gente más joven, no tenía ni idea de que este espacio había tenido lugar en Sevilla, ¿no? Un espacio, insisto, que era una especie de factoría andaluza de alguna manera, porque produjeron grupos de música, apoyaron grupos de teatro, hicieron una producción, una biblioteca enorme, catálogos diseñados por Alberto Garzón, exposiciones de Millares, Ahora Aureo, etcétera, etcétera. O sea que fue un centro realmente interesante. Kiko se trasladó a Madrid en el 76, participa muy activamente de la llamada cultura transicional y setentera primero y de la denominada movida madrileña después. En ese momento empieza a escribir para el país, se acaba de fundar el país, estaba fundando el país, y escribe para un montón de revistas como Batik, Circular, Revista Occidente, Comentar de la Pintura, La Luna, Cian, colabora con Discos 3 en unos momentos en los que Diego Carrasco, redactor jefe, escribe artículos de Kiko Veneno, de Silvio, etcétera, etcétera. No voy a relatar la actividad que tenía en esos momentos, pero es del todo una labor ingente, ¿no? Yo he estado elaborando una biografía de Kiko Rivas, tengo 26 folios de biografía y estoy absolutamente convencida de que no está completa. Cada vez que hablo de Kiko en algún sitio, en algún espacio lugar, siempre hay alguien que me dice: ¿tienes el texto que escribió Kiko para fulano de tal ocasión? Pues no, me falta. O sea, eso, fue una persona con una función enorme. Formó un colectivo más que también compone, que era un colectivo de perfil situacionista y que organizaron, entre otras cosas, la mesa redonda con motivo del cuarto centenario de la Galería Guades, invitando a la coordinadora de presos en lucha, la COPE, y también a otros grupos que estaban unidos a la campaña de generosidad social. Kiko en esos años tenía una relación muy estrecha y duradera con la Galería Guades y con todos los pintores de la nueva figuración madrileña, también del grupo Trama y posteriormente la Movida, y hizo una enorme cantidad de textos para catálogos de estos artistas, algunos, bueno, escribía críticas de arte de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Colabora con Paloma Chamorro como guionista en programas como Trazos, Imágenes y la de Oro. Abajo hay algunos cortes también de esos programas que se pueden apreciar. Programas totalmente novedosos en aquel entonces y hubieran sido novedosos hoy en día. Es que creo que voy a empezar a cortar, pero tengo que saber. Pero bueno, solo decir que en ese momento también se convierte en el sido de algunos garitos, como por ejemplo la Batería de la Libertad, que es un espacio que nace en Madrid, formado por un grupo de amigos, intelectuales, profesores, un poco liderados por el profesor Emilio Sola, que era un espacio de creación, de tertulias y sobre todo de libertad, al margen de la cerrazón nacional que imperaba en el momento y que desgraciadamente sufrió un atentado a manos de los guerrilleros de Cristo Rey en el año 76. Ha sido asista al de Juanita, el jefe de Burrero, etcétera, etcétera. Leo una cita de Kiko para definir el Madrid del momento. Una de las ventajas de Madrid es la existencia de numerosos madrileños diferentes. En esos años Kiko también se reencuentra con el mundo del flamenco, porque había entrado en contacto aquí en la cuadra de Paco Lira, del que hablará una disco más adelante. Yo encontré refugio en los ambientes gitanos y flamencos. Empecé a frecuentar locales increíbles como el Café del Burrero y el Café de Silverio, y a figuras como el Gallina, Moretti y Pepa Bichuna. Era como recuperar una vieja pasión que durante algún tiempo había dejado de lado. Su relación con Morales continuará durante toda su vida y incluso forma Morales como la mala fama por una integralidad o la mala fama con Alberto García Iglesia de la Burra y anteriormente el Cuatro Cosas. Nombra al señor Francisco Rivas editor y editó una serie de libros de poesía con la colaboración de Moretti y Trapello, libros bajo los sellos Libros de la Aventura, Cuadernos de la Aventura y Pliego de la Desventura. Coedita libros con Guades, con la Asociación de Estudiantes de Filosofía de Madrid, con los que por cierto sacarán la revista City Life, que era una revista también muy singular del momento, porque fue, en palabras de Kiko, fruto de las conversaciones que se establecían en el Filón de Juanita, que era un local que había en Madrid al que asistían asiduamente los hermanos Auserón, Marta Sánchez Ferlosio, Chiqui Abril, Mauricio
Teodoro, Sigolán, etcétera. Pero es justo en sensibilidad junto con el que publica el texto Usted, que es un alegato a favor de la pintura, y que en la exposición que hay aquí da nombre a la segunda parte de la exposición, a la parte que es más pictórica, porque de alguna forma, aparte de ser el título de ese alegato rotundo a favor de la pintura, también era el título del libro en el que yo comencé a trabajar con Kiko hace ya bastantes años, que era un catálogo de su obra pictórica, ¿no? Que era lo que él deseaba hacer. Como comisario de exposiciones absolutamente emblemática, como 1980 que de nuevo es un alegato a favor de la pintura, Madrid, que es una revisión de la producción cultural plural de Madrid desde mitad de los 70 a mitad de los 80, su disco favorito, comisariado con Pablo Sipé, que la hablaremos después, o el Encuentro Cultural Madrid. En el año 91, Kiko en los 90 sigue viviendo en Madrid, pero con páginas tantas en Madrid como estantes en otros ámbitos, como Formentor, Rosalema, Valencia, etc., donde necesita retirarse de tanto en tanto por necesidades de tener un respiro, ¿no? Por urgencia de la presión de la actualidad, decía él. Pero en el año 91 hace su primera exposición. En los 90 ya empieza a hacer más producción plástica. Si bien no deja de pintar durante toda su vida, en los 90 realmente tiene una producción plástica muy intensa. En el año 91 hace su primera exposición en Mallorca, en Valencia, titulada Invierno en Mallorca. Recupera personajes extravagantes y malditos como González Ruano, para que escribe el prólogo de las notas del libro Poesía, la biografía de Pedro Luis de Gálvez, el poeta anarquista malagueño, biografía que se publica a título póstumo, o personajes como el informalista argentino Alberto Greco, que fue fundamental para el arte conceptual español. Comisaría más exposiciones, etcétera. Y a finales de los 90 su casa de los Molinos arde, y esto marca un antes y un después en la vida y en la producción también textual y plástica de Kiko, ¿no? Porque arde y se queda una cantidad gente de carpetas, dibujos, archivos, obras, artistas, etcétera, etcétera. Ese mismo año forma el colectivo futurista Refractor, junto con un montón de amigos intelectuales y artistas, y organizan un Refractor de una gran actividad y generar una enorme producción de material gráfico, organizan salones refractarios en galerías, en bares, editan 7 periódicos. Todas las publicaciones de trabajo se pueden consultar. Y otro aspecto que sí quiero mencionar de Kiko es y todo el archivo refractor, por cierto, está depositado en el Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales, custodiado por el director Sola. Esperemos que ahí se pueda llegue un momento donde se pueda visitar en una luz, porque realmente hay un material interesantísimo allí. La cárcel fue un tema que investigó durante muchísimos años Kiko, que culminó de alguna forma un proyecto expositivo que no vio la luz, pero fue pensado para el Museo Extraordinario Iberoamericano de Arte Contemporáneo, el IAC, porque está ubicado en un edificio que fue la cárcel de Badajoz, un edificio panóptico, y no llegó a ver la luz, pero el equipo de vacaciones en Colombia ha recopilado todo el material para la revista que habrá presentado mañana, y han producido un póster que está ahí en la sala de exposición, que podéis llevarlo también, en el que se plasma toda la investigación que habían desarrollado para ese proyecto, ¿no? Kiko fue militante de la CNT desde el año 77, desde el año que se afilia, pero durante toda su vida realizó proyectos a favor de los derechos de los trabajadores. Si era Kiko, era un creador de situaciones, un dinamizador de escenas, ¿no? Era un creador de eventos, fabricante de encuentros y situaciones, lo describía Diego Carrasco. Pero es cierto que organiza eventos que dejaron mucha huella, ¿no? Uno de ellos fue el Salón de Carbón, que fue una subasta que hizo con más de 200 artistas para recaudar fondos para la Caja de Resistencia de la CNT, y otro fue Basurarte, que fue un evento organizado a favor de los basureros de Tomares y tal, pero me hace gracia como uno de los basureros que estaban cerrados en la Magdalena, como hizo una huelga de hambre, a Kiko se sumó, digamos que con algunos escarceos del exterior. Pero Héctor, que era uno de los basureros, describió a Kiko así, y lo quiero leer porque me parece que refleja muy bien la persona, ¿no? Kiko tenía el don de levantar la moral. Podía estar todo el día hecho polvo, y todo el mundo hecho polvo y derrotado en el medio de un conflicto, pero llegaba él de recargar las baterías a todo el mundo. Era una persona que daba mucho calor y que liaba a todo Dios, capaz de enredar al Papa de Roma para que firmase una hoja a favor de la poligamia. Kiko era así, era una persona que realmente seducía, liaba, enredaba,
situaciones extremas, ¿no? Solo voy a apuntar una cosa. Si durante años Kiko consideró que la pintura era un hobby, era una actividad terapéutica y un hobby, y por eso se autodefinió en numerosas ocasiones como pintor dominguero, y de hecho reivindicaba la pintura de Caballete y así publicó dos de sus exposiciones. Kiko, que es más conocido como crítico de arte, es conocido por su producción textual y que definió en el año 86 la crítica de arte como el honesto ejercicio del oficio de ver. A finales de los últimos años, en el año 2005 concretamente, reniega de la crítica de arte, incluso una entrevista al Fedor lo declara públicamente: la crítica de arte es la vergüenza ajena, dice, y decide dedicarse sobre todo a la literatura y a la producción plástica, a la pintura concretamente. En 2005 hace un manifiesto que lo hace a través de la Unión de la Galería de la Femenina de Astronomía, y decide que quiere pasar de ser pintor dominguero a pintor a secas, ¿no? Y es por esto, por esta declaración, por este deseo suyo, por lo que de alguna manera hemos cogido la pintura de Kiko Rivas como hilo conductor de la exposición que aquí se presenta. Realiza 11 exposiciones entre el año 2000 y 2008, y ya no son varias sino galerías como la de Formato como de Madrid, Camilane, Nilsson, etcétera, etcétera. Curiosamente, Kiko ha sido una persona que ha tenido una fama como de ser poco amigo del trabajo, y sin embargo no ha dejado de trabajar. Siempre iba con un kit, con tijeras, pintura, recortaba, pegaba, escribía compulsivamente. Su hija Eva puede dar fe de la producción ingente de Kiko de todo tipo, tan plural. Poesía, literatura, dejado novelas inéditas, un montón de textos prácticamente grabados. Afortunadamente se han llevado a término proyectos que dejó en el tintero cuando murió. Pero respecto a su obra plástica, debe decir que también tiene una obra plástica enormemente interesante, que la obra plástica tiene una capacidad narrativa equivalente al potencial plástico o descriptivo o estético que tienen sus textos, que no se escondía en su pintura o en sus dibujos, como tampoco en sus collages, como tampoco hacía en sus textos, se mostraban directamente. Los títulos denotan el talante vital del momento, series como Sweet Home o La Guardia Permanente aluden a su estado vital nómada, o otras series como El Momo Negro, La Flor, La Bestia, etc., hablan claramente de su momento vital. Era un tío que se enfrentaba, en fin, que era como era en todas las manifestaciones plásticas que hacía, ¿no? Y para acabar quiero decir que tanto este proyecto de la exposición como la publicación que tenemos en marcha, como estos encuentros, no pretenden finiquitar a Kiko Rivas, sino todo lo contrario, dar a conocer un personaje y presentar una aproximación a un personaje que es muy plural, poliédrico totalmente, con una riqueza enorme. En palabras del propio Kiko, quiero decir que este proyecto, más que el lucimiento de su obra, trata de la lucidez que lo hace posible, del pensamiento que la alumbra, de la maquinación que la impulsa hacia adelante, de los argumentos que la sostienen y de su sentido. Y me quedo aquí y le doy la palabra a Eva. Muchas gracias. Hola, ¿me oye bien? Sí. Bueno, hola a todos, soy Eva, la hija mayor de Kiko. Este está empeñado que esté aquí, aunque os confieso que me va a vergüenza terrible tener que hablar en público y sobre todo de mi padre. Pero bueno, son cosas que hay que hacer y además. Le preguntaba yo a mi abuela, la madre de Kiko, que le hubiera encantado estar aquí hoy, pero bueno, está ya mayor y no ha podido, que qué es lo que le venía a la cabeza y al pensar en Kiko, ¿no? Después de 10 años transcurridos desde su muerte. Y me contaba que ella lo recuerda como un niño muy cariñoso, que desde que nació y cuando tenía 2 o 3 años una curiosidad insaciable, que por supuesto aprendió a leer solo. En mi casa preguntaba qué le traía con cada cual, luego la asumía y al día siguiente estaba leyendo el periódico. Y leía, entonces mi abuelo le daba la guiada, el código civil, el código penal, y ya no sabía en qué era el niño porque no paraba. Por supuesto, el correo, en casa no había una carta que llegara cerrada a su destinatario, porque Kiko se encargaba de abrir las cosas y de leerlas todas. Y la verdad es que yo recuerdo siempre a Kiko esa imagen de recibir cantidades de mensajes de correo, no era cada casa que tenía maquetes grandes, pequeños, cartas, todo. Y
verdad es que hay escribí unas cartas maravillosas. Ahí hay otro proyecto que le estoy dando forma, pero todavía no sé, pero con esa correspondencia postal habrá que sacarla. No solamente habría las cartas, sino que también habría todas las notas de la despensa, por lo visto, porque tenían que comprobar que efectivamente los guisantes eran guisantes, los espárragos porque se podían haber equivocado, según él. Pero uno se podría estar para que se quedase hablando con mi abuela y ella contando anécdotas. Sin duda mi favorita es la de Kiko y las caras de Belén, pero luego os la cuento si alguien quiere, pues lo que haga mucho. El caso es que ella le recuerda como una figura entrañable. Y yo también, la verdad. Yo no vivía con Kiko, o sea, que sí tuvimos una relación constante, pero yo vivía con mis abuelos, pero sí tengo esa imagen de él, sobre todo tengo grabado el primer encuentro, el primer recuerdo cuando le conocí, tenía unos 5 años, y sí veía una especie como de ternura, yo vivía muy torpe a nivel emocional. Yo me daba cuenta de que no tenía ni la más remota idea de cómo relacionarse conmigo y se le notaba. Y ya pensaba que, bueno, ojo, que este es mi padre y eso va a ser un disparate. Efectivamente, cada vez que leía, cada vez que me sacaba, cada vez que estaba con él, siempre pasaba algo, ¿no? Siempre algo muy divertido. Y le agradezco infinitamente todas esas guías, esos contrastes, esas referencias que me dio, porque me han servido, bueno, pues para tener una perspectiva de la vida bastante especial. Era una especie de catalizador, no solamente conmigo, sino con mucha gente que conozco, que a día de hoy siguen contando que Kiko fue bastante especial en algún punto de sus vidas. Cuando se muere Kiko, hace 10 años, pues bueno, ese que quería, aprovecho esta ocasión, porque creo que quería trabajar una especie de memoria de lo que ha sido el legado de Kiko desde su muerte hasta ahora. Cuando se muere Kiko, hace 10 años, pues coincidió con un momento de mi vida que yo tengo un hijo detrás de otro, tengo 4, y dejo mi trabajo y entonces me puedo permitir el lujo de dedicarme un poco a sus cosas. Mi intención no solamente es conservar su legado, sino sacar muchas cosas que permanecen inéditas y que a día de hoy siguen, ¿no? Bueno, haría falta un equipo de 10 personas a unos 110 años y algún voluntario, pero bueno, poco a poco vamos haciendo lo que podemos. Y os hago así un resumen. Lo primero que pasó, creo que sobre el 2010, gracias a la mediación de Pedro G. Romero y gracias al cielo, pues el archivo de Kiko se pidió por el Rey de Sofía, y menos mal, porque si no habría que con 350.000 carpetas y libros y cosas que tenía, ¿no? En el 2011, aprovecho para la publicidad, Ágora Ediciones, editado por Jesús Gallego y por mí, salió una primera recopilación de una parte de sus escritos de crítica, como se le titula Así que se note. En el 2014, un manuscrito de la biografía de Luis de Gálvez, que el mismo Kiko creía perdido y quemado en su casa de los Molinos, aparece en el sótano de la librería Gulliver, que lo recuperamos, y Zund Ediciones lo edita. En el 2010, bueno, año pasado, 2017, los alumnos de Historia del Arte de la Autónoma de colaboración con el Reina Sofía, del máster, eligen el archivo de Kiko para hacer su trabajo de fin de máster, una parte del archivo dedicado a las cárceles, y se hace una exposición en la biblioteca del museo. Siempre ha habido pinceladas, colaboraciones, por ejemplo, ahora que veo a Fran, el año pasado me contacta Fran para presentar aquí en Sevilla un documental que, por lo visto, porque yo no tenía absolutamente idea, y yo creo que nadie lo sabía, que Kiko había hecho con Juan de Maíz, de magia. Y aquí no sé, una tarde pues lo pasamos estupendamente. Y
llevamos 3 años, acabamos de terminar, José Luis Gallero, Pablo Cepillo, y acabamos de terminar la preparación de un libro de una fase de Kiko, una faceta que no es quizá la más conocida por su propio pudor, que es la de la poética. Él escribió mucha poesía y especialmente haikus, y hemos hecho una especie de recopilación de 55 haikus escritos por él en no me acuerdo ahora, en 1990 y tantos y 2004, y cada uno de ellos va ilustrado, acompañado de una imagen de un artista amigo suyo. Por supuesto, los artistas son de un nivel tremendo. Y bueno, creo que es un libro muy bonito, que espero que sea publicado pronto en Tramus Editorial, y estamos intentando exponer también las obras que estos artistas han donado generosamente, pero bueno, estamos esperando todavía con las instrucciones. Mañana, después de la mesa redonda, bueno, mañana a las 6 de la tarde creo que es, vamos a hacer una especie de lectura maratón de algunos haikus en la Carbonería, así que estáis todos invitados, por supuesto. Pues poco más tengo que decir. Por supuesto, agradecer a Esther, a la valentía de Esther, por haberse embarcado en este proyecto. Me consta que ha trabajado muchísimo. A Marta Espesa, al Ayuntamiento de Sevilla, la Casa de los Poetas, y a tantos y tantos amigos, colaboradores, que eso es para mí, es el gran legado de Kiko. Ese enorme capital social que yo me quedo, que todos nos quedamos, y que hablan con gran cariño de él y colaboran generosamente y que hacen posible que todos estos proyectos sigan adelante. Muchas gracias. Continuamos la mesa redonda a continuación, queréis un descansito. Seguimos. Vale, pues subís Pedro, Pisco, Pablo. Que cuente lo de las elecciones porque no ha dejado. Que cuente las caras de Belén. Por favor. Cuenta. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Se oye? Sí. Vamos a continuar con la mesa redonda. Antes se me ha olvidado una pequeña cosa. Se me ha olvidado disculpar a la amiga Espesa que no ha podido estar hoy aquí porque justo coincide con otro evento que ha dado un homenaje a un amigo querido con muchos de nosotros, Miguel Benlloch, que falleció justo durante el montaje de la exposición de Kiko Rivas, y a quien quiero mandarle un besito también. Bueno, vamos a continuar con la mesa redonda, la primera mesa redonda. Kiko Rivas, artista, crítico y agitador, Sevilla en los 70. En todo este proceso de trabajo que llevo durante unos añitos, he tenido la enorme suerte, como decía Eva, de conocer a muchas personas del universo Rivas, ¿no? Y para mí ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora y maravillosa, porque había gente que conocía de antes, pero otros que conociendo en este camino, y todo el mundo siempre, como decía Eva, ¿no?, ha ayudado, ha colaborado, etcétera, ha contribuido a conocer más el personaje, ¿no? Bueno, hoy nos acompañan Diego Carrasco, Rafael Navarrete, Luis Colina y Pedro Romero. Voy a hacer una semblanza. Tienen todo un currículum enormemente extenso y todos muy poliédricos también, como no iba a ser decir. Así que voy a resumir un poquito su currículum porque si no nos dan las horas aquí. Diego Carrasco, sí. Diego Carrasco es productor editorial, comisario ocasional de exposiciones, editor de contenidos, periodista por libre en diferentes medios, como dice, documentalista y un enorme y maravilloso escritor que espero contar realmente con su escritura para la publicación de Kiko.
fue redactor jefe de la desaparecida revista Discos 3, para la que Kiko escribió, en varias ocasiones, bajo el seudónimo de José de Sevilla. Finalista del premio Real de novela con el tesoro japonés, de la editorial Anagrama. Socio fundador del Equipo 28, autor del documental La Gerada de Nueva York, conservador del legado fotográfico de Atinaya junto con su hija y colaborador de las Reales Maestranzas de Sevilla y Ronda en ediciones y montajes museísticos. Rafael Navarrete, presento todo y luego doy la palabra. Muy bien. Vale. Rafael Navarrete es catedrático de Matemáticas de Enseñanza Media, abogado del Gabinete Jurídico Regional de Comisiones Obreras de Andalucía, autor de muchísimos libros de Derecho Administrativo, ha sido docente, profesor de la universidad. Creo que voy a ir aportando más el currículum, no voy a llevar allá porque si no, no llego. Y fue compañero de Diego en Acción Comunista en los años 70. Bueno, se puede decir que Diego fue colaborador en Negocio, lo he mencionado antes. Piscolina, quien hereda la novela de México de su padre Pacolina, es lector, poeta visual, editor, tabernero, impresor, parlero, coordinador de suplementos. Durante años ha desarrollado una actividad constante en una plataforma de referencia en esta ciudad, taberna, galería, lugar de encuentros, etcétera, llamada La Carbonería. Bueno, estudió Derecho y Filosofía y es una persona también crucial para el mundo del flamenco, en el mundo de la historia del flamenco, y también nos va a hablar de Kiko en ese sentido. Y Pedro G. Romero, artista, comisario, agitador, dinamizador, opera como, bueno, actualmente trabaja en dos grandes aparatos, el archivo FX y la máquina PH, es miembro del comité directivo, ¿cómo se llama?, de unidad de pensamiento, y también participa de la plataforma de reflexión de políticas culturales. Con la máquina PH promueve la plataforma independiente de estudios flamencos modernos y contemporáneos, es director artístico del bailador Israel Albán, colabora con diversos artistas como Rocío Márquez o Tomás de Terrate. Ha sido comisario recientemente del proyecto Tratado de Paz para la Capital Cultural en San Sebastián, curador de la exposición de poesía Brusa junto a Teresa Grandas. Ha participado en la documental 14, manifiesta en muchísimos eventos internacionales, pero lo dejamos ahí, si te parece, porque no para. Agradezco más a Pedro, que acaba de aterrizar desde Roma, que haya hecho el esfuerzo de venir a esta mesa redonda. Entonces, si os parece, yo creo que lo más interesante es un poco, hoy nos vamos a hablarlo. Diego Carrasco fue una de las personas que puso en marcha el Centro de Arte Meoce en el año 64, junto con Juan Manuel Bonet y Timor Rivas y, por supuesto, Manuel Salinas, que fue el artífice. Y a mí me gustaría, bueno, yo creo que es el amigo más longevo de Kiko, ¿no? Porque fuiste compañero de colegio en el Claret. Sí, bueno, sí, yo paso por ser... Bueno, en primer lugar, yo me he resistido a estar aquí, porque yo soy más de trastienda que de exhibición. Pensaba hablar poco, pero después de esa introducción tan copiosa voy a hablar mucho menos. Bien, sí, yo paso por ser uno de los amigos más longevos de Kiko, pero aquí hay uno que es mucho más que yo, seguro, que es su primo Francisco Navarro. Paquico para los amigos, aliado eterno de Kiko, amigo íntimo, yo creo que era su mejor amigo. Paquico y Kiko, le echaron imaginación a la familia para ponerle el nombre. Sí, yo con Kiko tengo una relación, pues prácticamente además coincidimos Paquico, Kiko y yo en los Boy Scouts, o sea, en fin, que nos conocíamos de hace tiempo. Después también contribuyó la cercanía, vivíamos cerca, íbamos al mismo colegio. Después coincidimos en el Instituto Fernando de Herrera, yo venía de Revolución. Por allí vivía cerca también Rosa, la madre de Eva. En fin, esa proximidad pues contribuyó a que fuéramos casi colegas de barrio. Yo con él, digamos, vivo tres circunstancias, que son sucesivas pero se solapan. Que es formar parte de una banda de extrema izquierda, como aquí con mi camarada Rafael Navarrete, que de ese episodio va a hablar más él, participar en M11 y después alquilar una casa conjunta en
la frontera de las dos juderías, la vieja y la nueva, entre San Bartolomé y el barrio de Santa Cruz. Sobre esa casa voy a correr un tupido velo y me voy a concentrar en M11, que es, digamos, la primera gran obra de Kiko con Juan Manuel. Ellos son los que lo montan, pero Centro de Arte M11 es una circunstancia que se basa en 3 o 4 pilares. Todo nace con una conversación que tiene Kiko con Manuel Salinas con motivo de la exposición que se inaugura en la Galería Adrià de los 9 pintores sevillanos, en la que le anima a buscar un mecenas entre la gente que él podía tratar. Se consigue, Salinas consigue el mecenas. En esa época Kiko trabajaba para Juana de Izpuru, la gran Juana de Izpuru. No sé si esa línea estaba pensada para la financiación de la Galería Juana de Izpuru. En cualquier caso, hay un momento dado que se desvía y Salinas se acerca a Antonio Bonet. Hay otro elemento que contribuye, que es un promotor inmobiliario que se dedica a salvar locales históricos, que es Ignacio Medina, y que consigue salvar lo que hoy se conoce como la Casa Natal de Velázquez de la Piqueta, que era muy activa en aquella época. Entonces hay una confluencia, está el mediador, está el mecenas, que no hay mayor aliento para el arte que un capital, y están estas dos criaturas precoces, que ya tú has adelantado, que se echaron los dientes en la enorme biblioteca de Antonio Bonet, y estos dos montan, digamos, la estrategia y el programa. Yo entro en M11 un mes antes, porque me lleva Kiko para que alguien se encargue de que las exposiciones se cuelguen y se descuelguen. Es decir, yo entro allí como el niño de los recados. Después eso se convierte en coordinador técnico, pero es un nombre un poco pomposo. Juan Manuel y Kiko trazan, con el aliento de Salinas al lado, una estrategia basada en, ya que hay capital, apostar muy fuerte por figuras nacionales y en medio alternarlas con figuras emergentes. Juan Manuel ya trabajaba con la Galería Aguade, es decir, había un canal de comunicación entre la Galería Aguade, los pintores de Madrid y lo que se iba a hacer aquí. De ahí salen, por ejemplo, digamos, las exposiciones que se plantean. Se traen a Saura, se traen a Millares, se trae a Equipo Crónica, se trae al escultor Alberto Sánchez y se traen ya gente, digamos, más novedosa, como por ejemplo Luis Gordillo, Manolo Quejido y el reclamo, bueno, y Paco Reina, obviamente, que Paco Reina, el pobre, no gozó de catálogo, porque uno de los argumentos de esta estrategia era hacer unos poderosos catálogos con el diseñador, digamos, uno de los más importantes del país, que era Alberto Corazón. De hecho, ahora, cuando tú pinchas en Google del Centro de Arte M11, no sale nada. No sale nada, ha sido barrido de la memoria. No se ha hecho historia sobre esto, porque fue una llamarada, y como las llamaradas tienen una luz muy intensa, pero una vida muy corta. Fue muy potente, atrajo la atención nacional, obviamente. Aquí se convirtió en una especie de revolución, aparte de que nosotros llevábamos gente porque estábamos metidos en política, pero allí por M11 pasaron todos los estratos sociales. Las exposiciones a las grandes figuras con esos enormes catálogos atrajo la atención nacional. Esa fue la gran estrategia. Una estrategia pensada de la que Juan Manuel y Kiko fueron los que la urdieron completamente. Juan Manuel ya se había tenido que ir a Madrid porque su padre lo habían destinado allí, mantenía el contacto obviamente, y Kiko entonces, pues un mes antes de la inauguración, me llamó pues para que me encargara de esto, de que se colgaran los montajes. Me di cuenta enseguida por qué, porque 2 días antes de la inauguración de Antonio Saura, que fue la primera, nadie se había ocupado de llamar al carpintero. Así que hubo que hacer una operación tirando de simpatizantes y militantes de Acción Comunista, y en 48 horas pudimos montar la exposición. La gente estaba entrando y nosotros estábamos metiendo el último cuadro por el balcón de arriba. En fin, pero aquello fue un éxito extraordinario. Se continuó. Kiko, llevado de eso que hemos hablado, que se movía muchas esferas,
empezó a tocar otras teclas, por ejemplo, en la parte del rock. Provocó el grupo Goma, de la cual tenemos aquí a uno de los integrantes más ilustres, que es José Sánchez Pepe el Saxo. También jugó un papel importante Pibe Amador en esas relaciones. Empezaba a moverse también por el tema del teatro y nos acercaba mucho a la cuadra. Entre la cuadra y M11 había un canal de comunicación continua, o sea, terminábamos en M11 y nos íbamos todos a pasar la noche en la cuadra. En la cuadra el ambiente había teatro, iban teatreros, rockeros, pintores, malhechores de toda índole y además ahí creo que Kiko empezó a entrar en contacto con el flamenco, que después tiene posteriores, ya se enrolla con el flamenco por su banda. Y digamos que este proyecto tan ambicioso, con estos catálogos tan poderosos que a Francisco Reina, que fue el último, no le llegó porque el capital, el mecenas, era un proyecto para 3 años y duró 17 meses porque era, digamos, muy ambicioso, era excesivo y es muy comprensible que el hombre, que no tenía mucho retorno, pues, en fin, que lo suspendió. Bueno, acabó, digamos, con 2 cartas recibidas de Sempere y de Tapies que querían exponer aquí, atraídos precisamente por ese exponer en un local, en una vivienda del 16, con la aureola de casa natal de Velázquez, con esos poderosos catálogos, eso atraía a cualquiera, obviamente. No hay mayor atractivo para un pintor que le haga un buen catálogo. Había conferencias, se hizo una biblioteca, había más actividades que voy a comentar luego. En fin, era un verdadero centro de arte. Kiko fue, digamos, el dinamizador de todo esto. Ocurre que a Kiko, pues a los 2 o 3 meses de inaugurarse, pues lo mandan a la Milia, una especie de pelotón de castigo en Tarifa, al que yo tuve que llevarlo de vez en cuando. No yo, lo llevamos otros, pero bueno, yo volvía. Y claro, bueno, yo me quedé allí un poco para el día a día. Digamos, mi contribución a M11 es que no se cayeran los cuadros y ese tipo de cosas, pero los contenidos, la estrategia y todo lo que la parafernalia, todo lo que se montó allí era de estas 2 criaturas. Esto cerró en el 70 y, ¿qué año? 75. A partir de ahí ya, bueno, él se va a Madrid, yo me voy a Barcelona. No volvimos a tener asuntos comunes, pero siempre tuvimos mucha relación, porque yo cada vez que iba a Madrid lo llamaba a él. Yo creo que he dormido en todas las casas por las que él iba pasando, en esa mudanza permanente, gracias a la generosidad de los propietarios de las casas. Y bueno, en fin, mi relación con él es desde el principio hasta el final. Hay muchos pasajes que desconozco, hay mucha gente aquí que lo conoce igual que yo o más, pero es verdad que bueno, lo acompañé sobre todo en la etapa sevillana en 3 etapas de mucha actividad y frenética. Y bueno, cuando pensaba hablar un poco más, pero bueno, tú ya lo has adelantado. Y quería rematar con algo que él escribió, porque cuando me invitaste a mi costa a participar aquí, me empecé a tomar notas de ver cómo lo podía definir a Kiko, y me salía siempre la frontera entre el arte y la vida, la frontera entre lo legal y lo ilegal, la frontera entre la noche y el día, entre el día y la noche. Es muy importante el retorno del día a la noche. Y al final voy a escoger un textito que él hizo para Federico Guzmán, pero en realidad es un trasunto suyo, porque él creaba por persona interpuesta también. Así que si me permitís lo leo y después terminamos con una ocurrencia mía. Bien, el texto dice así: catalizador de energías propias y ajenas, que tiene 4 etapas: producir, crear, difundir y provocar. Producir situaciones interesantes, crear belleza eficaz, difundir ideas oportunas,
y provocar acontecimientos sonados. Pues para mí que está claro que es un trasunto de Kiko, ¿no? Y el otro día, pues paseando por la exposición, que este montaje no es de una exposición normal, es el montaje de un universo, porque no es una disciplina, es un universo. Viendo la revista El Europeo, en el que hay un reportaje de una partida de póker en la que él participa con Bardem y con Raúl del Pozo, en realidad se me ocurrió que Kiko era un comodín, porque los comodines en las barajas normalmente mejoran todas las jugadas. Para mí Kiko es eso. Así que yo de momento... Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, pues yo voy a hablar de una dimensión de Kiko, quizás más desconocida, que es su vida política, su compromiso político en los años 70. A mí me presentan Kiko pues en el otoño del 73 y me lo presentan como un dirigente de Acción Comunista. Bueno, pues Acción Comunista era un pequeño grupo, una pequeña organización que estaba nucleada alrededor de una revista que se editaba en París, una revista política que pretendía, en fin, pues, difundir la idea de la revolución y estas cosas, y que se consideraba, dentro del marco del marxismo revolucionario, se consideraba, por supuesto, heredera de Marx, pero también recogía parte del pensamiento de Lenin, de Trotsky, de los de Luxemburgo y de autores más modernos, como era Castoriadis, como era Karl Korsch, como era Foucault, y dentro, por supuesto, de una identidad profundamente antistalinista y apostando siempre por la democracia obrera como manera, como universo de conseguir la revolución socialista frente a lo que se daba de los países del telón de acero y de China, etcétera, ¿no? Como he dicho, Kiko era un dirigente en aquel momento, hablo desde el otoño del 73, era un dirigente de Acción Comunista que además estaba reconstruyendo la organización aquí en Sevilla, puesto que había habido una escisión donde se habían quedado, si eran pocos, se habían quedado escardados, y efectivamente va reconstruyendo la organización, primero en Sevilla y después en otros puntos de Andalucía. Esto contrastaba, o sea, su vida era políticamente de una estricta clandestinidad y contrastaba con una dimensión pública pues totalmente abierta al mundo artístico, como ya lo ha dicho Diego, ¿no? Al mundo artístico, al mundo de los músicos, al mundo cultural, pero sin embargo en su dimensión política era de una estricta clandestinidad. Como anécdota, bueno, esto además se multiplica cuando esta dimensión pública de Kiko, cuando coge la dirección del M11, como ya ha contado Diego, ¿no? Y ahora me voy a contar una anécdota que quizás sea interesante, y es que, en fin, en ese ambiente, con esos olores a pintura y a marcos y arpilleras que tenía el M11, rodeado de decenas de cuadros de eso, de Villares, de Saura, de Monpó, de Equipo Crónica. Pues allí celebrábamos la reunión de una de las células de ACE, en concreto en la que me tocaba estar, que además me tocaba estar con este muchacho de al lado. Entonces era una cosa verdaderamente estimulante. Era realmente estimulante. Además allí en el M11, y también dentro de una clandestinidad bastante grande, se tenía, por lo menos, eso es la idea que yo tenía, se tenía el archivo de la organización y además servía, por lo menos provisionalmente, de almacén de eso, pues de traída de propaganda, de cuando se traía de Francia, etcétera, ¿no? Pues bien, mi relación con Kiko era una relación estrictamente política. Y ahí, en esa primera fase, es una relación estrictamente política,
Y además, digamos, se procuraba no sacar, no tratar temas personales por las cuestiones de la seguridad y estas cosas, ¿no? Sin embargo, él sí fue introduciendo pues, en el mundo de los artistas, en el mundo de los músicos, quizá con la idea de que como estaba pronto su marcha a la mili, pues un poco mantener esa red, que era una red de apoyo de la organización, mantenerla, ¿no? Y para mí fue de un enriquecimiento personal extraordinario, ¿no? A partir de ahí se marcha a la mili, se marcha, como ha dicho Diego, a Tarifa, y además en unas condiciones, con una detención, incluso antes de hacer, esto creo que es interesante decirlo, había estado militando en el Partido Comunista, cuando estaba en los últimos años del instituto, en concreto en las cuestiones comunistas, y además se libra de una caída dura que hubo, creo recordar, las Navidades de 1970, se libra pues por los pelos, perseguido por la policía y por las vías del tren de la antigua estación de Cádiz. Pues bien, con estos antecedentes su mili fue dura, le tocó comerse mucho calabozo y mantuvimos una relación epistolar verdaderamente interesante, donde aparte de hacer en clave pues ciertos comentarios o pasar cierta información, sobre todo yo a él, del estado de las cosas y tal, pues se fue transformando también, era lo lógico, ¿no?, en tratar temas personales y en una cierta intimidad, ¿no? Esto además se ve reforzado cuando él ya viene de la mili, se ve reforzado, pero también hay un detalle importante y una anécdota que yo creo que tiene su interés. Una de las veces que recojo una de las cartas que me mandaban, no sé, pues nos intercambiaríamos como 15 cartas o algo así. Cuando la recojo, me está esperando, yo la cojo, en fin, con la ilusión de ver qué me cuenta y tal, ¿no? La tengo abriendo y entonces un coche de la brigada social, de la brigada político-social, me está esperando, me meten en el coche, me maltratan bastante con la idea de que me quitaran la carta. Yo la carta me la meto debajo de la camiseta y no me la logran arrebatar. Y cuando se cansan, yo no sabía ni por qué me detenían ni nada, porque yo ya tenía una ficha política ya muy densa, me dicen que me vayan, lo que me vayan es que me abren el coche y me tiran a matar, me tiran del coche, ¿no? Y yo me quedé muy contento porque jamás le entregué esa carta a la policía. Pues bien, como digo, cuando ya viene de la mili sí que tenemos una relación, digamos, de una amistad intensa y que, bueno, por ejemplo, como detalle, yo tenía llave del piso de Santa María Blanca, donde se hacían reuniones de todo tipo, artísticas, culturales, políticas y de todo, de todo. Y una última cuestión que yo creo que sí que es interesadora. Una cuestión última que yo creo que es interesante para enmarcar la evolución ideológica y política de Kiko es que en un momento dado, allá por la altura del 75, del final del 75, se abre un gran debate en Acción Comunista, sobre constituir un brazo armado, es decir, un grupo armado dentro de la organización. Y Kiko es uno de los mayores entusiastas de ese proyecto, frente a otras posiciones que yo me conté de ellas, que veíamos que no era ni mucho menos el camino que teníamos que seguir, ¿no? Sin embargo, es muy entusiasta. ¿Y por qué? Porque yo creo que él ya está evolucionando hacia posiciones más cerca del anarquismo. ¿Y por qué? Pues yo creo sobre todo por una evolución natural, ideológica, teórica, pero también por la deriva que van tomando los acontecimientos en el país, en el cual cada vez se ve más lejos pues, esa ilusión, ese sueño que teníamos de la revolución socialista, y se va instaurando pues, otro tipo de cosas. Y él cada vez se va colocando más, pues digamos, en la periferia de la ideología y de la hegemonía dominante. Por último, y un poco como epílogo, ¿no? La última fase de la relación ocurre con una caída que hay en Barcelona, en el cual caen gente, o sea, caen varios
miembros de AC, con bastantes armas, y entonces nos despedimos en la Plaza Cataluña, nos despedimos. Después de eso, él se tiene que quedar en Madrid, volvemos a la más estricta clandestinidad, cuando ya eso era el verano del 76, agosto del 76, y cuando ya, digamos, se respiraba una cierta distensión y una cierta relajación en el ambiente que había, ¿no? en la vida política. Nosotros tenemos que volver a una estricta clandestinidad, y eso llega hasta el nivel que yo lo vuelvo a ver cuando viene a recoger sus cosas en septiembre del 76, nos despedimos y ya a partir de ahí nunca más lo volví a ver. Ya supe de él pues a través de amigos, a través de noticias, a través de artículos de prensa y a través de alguna exposición donde algo se hacía referencia a él o algo se colgaba de él. Y eso es lo que puedo contar de él. Muchas gracias. Bueno, agradecer el modo en que se nos refresca la memoria un poco a todos. Nunca nadie muere del todo, nunca, porque nunca nada muere del todo. Y esto sucede con el amigo. Y sobre todo si este amigo lo es, pese a sus alejamientos, que fueron muchos, y sus aproximaciones, que también fueron bastantes. Esto sucede con Kiko, porque os parecerá locura, pero es uno de los pocos muertos con los que me sigo hablando. A Kiko le conozco desde muy temprana edad, apenas 11 años, en torno a un espacio, un lugar de encuentro, réprobo, no tolerado. Estamos hablando de finales del 68. Esos finales del 68 tienen que ver con lo poco o mucho que incidió en Sevilla, pues, incidieron en Sevilla los pronunciamientos estudiantiles de aquellos años, y el lugar al que me refiero, la cuadra de Paco Lira. La amistad de Kiko me viene de su mano, me viene de la mano de Paco Lira, y es muy probable que Kiko llegara a la casa de mi padre, de la mano de Antonio Bonet Correa, como igualmente sucedió con Juan Manuel. Por aquellos días, uno de los muchos espacios o ambientes flamencos de la cuadra de Santo Domingo de la Calzada, frente a la fábrica de la Casera, los talleres de la Renault y la carpintería de Manuel Casán, que tuvo a bien, por ejemplo, proporcionarnos uno de esos muchos amigos que hoy está aquí con nosotros, José Sánchez, Pepe Saxo. Bien, en ese tiempo del que os hablo, hay un grupo de gentes que se aventuran a retomar los aires de Demófilo, Xavier Álvarez, pero a aquello había que darle probablemente un nombre distinto. Lo cierto es que, sin querer queriendo, todos terminábamos en uno de esos muchos o múltiples espacios de la cuadra que se llamó, de tal manera que espacios no del todo tolerados como la cuadra, pues esto le permitía a Kiko aventurarse, Kiko y otros muchos amigos, aventurarse a ambientes no del todo saludables para otros, no del todo saludables, porque eso de los flamencos siempre fue cosa de gentes de mal vivir, y nosotros afortunadamente mal vivíamos. A Kiko siempre lo he situado en este tiempo en el que todos, no sé muy bien por qué, tal vez porque por las aulas de ese premayo del 68 sevillano debió pasar una voz que logró herirnos a todos, tocar la herida de cualquiera de nosotros por aquellos años. Sí recuerdo que todo lo que se hacía en aquel espacio, poliédrico también, como lo era Kiko, ese espacio poliédrico que fue la cuadra,
era un ir haciendo lo que se puede, que siempre se puede algo, pero sobre un fondo en el que la acción flamenca, pictórica, política, poética, narrativa, teatral, iba a decir regida, no regida, iba contrarregida por esta actitud según la cual todos consideraban que aquello que se hacía no había que hacerlo por organización, tampoco por desorganización, sino que salga, a ver qué sale. Por tanto, es en ese tiempo en el que ni organización ni desorganización, lo que salga. Son estos aires libertarios, los que nos facilitó a muchos adentrarnos en el flamenco de un modo distinto. También es verdad que tuvimos la suerte de poder oír en aquel viejo limonal a Pastora Pavón, Antonio Moirena, Pepe Pinto, Pantalega, las guitarras de Manuel Serrapiño Ricardo, de Diego el del Castor o de Pepe Marchena. En torno al grupo sería lo que movía, lo que hacía que la gente despertara a esto de la copla, de los cantes, era justamente el cante, el toque, el baile, era cosa que molestaba. Esto es uno de los mayores atractivos que pudieron poner en nuestras manos aquellos amigos de la vieja cuadra de Sevilla. Por un lado el flamenco, por otro lado el teatro, y el teatro musical flamenco, que vendría más tarde. Aquí lo recuerdo también en ese lugar en el que confluían los amigos cada vez que Esperpento, o mediodía más tarde, tras la rotura entre ellos, mediodía después, ambos Esperpento y Mediodía, dirigidos por José María Rodríguez Buzón, ensayaban y ponían en escena piezas teatrales, como por ejemplo recuerdo esta, Falsa licencia de la reina castiza, donde, bueno, pues pintores, arquitectos, grabadores, gentes por un lado vinculados a un grupo que venía de bastante más atrás, de estampa popular, pero también gentes que se incorporaban a las formas geométricas, a la geometría, ¿no? A las formas geométricas de aquellos años. Recuerdo, por ejemplo, a Manuel Calvo, se me ha venido a la memoria porque acaba de morir también, no hace mucho, a los 84 años. Lo cierto es que esta es la memoria que tengo, apenas 11, 12 años, de Kiko. Luego seguí manteniendo, curiosamente, una amistad con él porque nos abría pistas, tenía esta cosa, este gracejo que decía Diego, era un comodín, era alguien que con facilidad nos llevaba a los sitios más insólitos y nos abría, sin llave, las puertas más atractivas. Recuerdo los paseos, las itinerancias y las lecturas en la librería Montparnasse, en la calle Don Remondo, donde, si no recuerdo mal, el equipo múltiple monta una primera exposición en el sótano bajo, techo, un espacio entrañable que dirigió Andrés Dival, que también no está. Recuerdo también con Kiko esta curiosidad por despertarnos los ánimos del mundo del libro de lance, del libro viejo, el pasear por librerías de la ciudad, cuando todavía esto parece ser que se podía hacer, ¿no? Digo que se podía hacer porque hoy es cada vez más complicado, ¿no? La verdad es que no sería fácil reducir a Kiko a un barbete ni contar sobre Kiko algo que muchos de vosotros que estáis aquí no sepáis. Sí deciros que mi amistad viene del 68, de finales del 68, y se va a mantener hasta ese momento del que hemos hablado con bastante claridad y con carrasco, que es el 74, M11.
y las relaciones entre los amigos de la M11, La Cuadra, y la Granja Viena de Juan Blanco, El Pájaro. Y aquí me paro, porque estoy un poco cansado. Gracias. ¿Se oye o no se oye? Pues luego hablaremos también de las relaciones posteriores con el carbón y todo esto, porque normalmente tuvimos los productos de Kiko. Le damos la palabra a Pedro Jacobelli. Bueno, yo no nada de esto. De hecho, yo le debo a Kiko la amistad con Diego Carrasco, haber conocido a C, haber señalado obsesivamente La Cuadra como un lugar clave. Yo con Kiko la verdad es que tengo que decir que bueno, pues yo estoy encantado de que me invite, porque yo realmente tenía con él una relación, no sé, lo consideraba como un amigo maestro, pero no tenía mucha relación y estábamos en desacuerdo, creo que en todo. Es decir, siempre estábamos discutiendo. Yo estaba siempre de acuerdo con Kiko, ¿no? Me acuerdo, y me ha hecho gracia porque están aquí hoy los dos. A él, me acuerdo de una discusión tremenda, a mí me gustaba mucho Trillo y a él García Ali, y teníamos una discusión permanente sobre eso. Están aquí hoy los dos con nosotros, pero me acuerdo que y Kiko se enfadaba conmigo de una manera violenta, y yo le decía, bueno, Kiko sí, también un poco igual, pero es que a mí me gustaba mucho discutir con Kiko, porque yo aprendía mucho discutiendo con Kiko. Yo lo conocí, me acuerdo, una cosa rara, no lo conocí en Sevilla, lo conocí en Madrid, y lo conocí en un momento que yo siempre pensaba que es que le dio mucha vergüenza, que estaba vendiendo sus cartas que tenía la librería Girondo en Mujibe, estaba ya haciendo, y lo cogí como en una cosa rara y le dio pop, y me tiré 3 días con él para que no hablamos de Girondo. Yo todo el rato le preguntaba, pero no tenía una cosa de Girondo, y me tiré 3 días con sus 3 noches, porque ahora conocía también a Borja Casani, que lo encontraba antes también, porque Kiko se sabía todos los sitios que había que ir para tomar yo no sé qué, y para tomar yo no sé cuánto y no pagar, y después 3 días con sus noches sin dormir, ya se puede figurar qué hacíamos. Esa fue mi entrada con Kiko, y a partir de ahí se estableció una especie de vínculo raro. Me acuerdo que estaba mi hermano David también ese día, que él se fue agotado, al día y medio abandonó, se fue a dormir, y recuerdo, y desde entonces siempre ha habido como, me invitaba mucho a sus proyectos, me expulsaba, conservo cartas de expulsión, y decía, Kiko, ¿de qué me expulsas si yo no soy consciente de pertenecer al reflector, por ejemplo? Yo no sabía por qué me expulsaba, pero yo nunca había, ni estaba de acuerdo con ellos, me pasaba constantemente eso, pero yo reconozco todo el rato, me reconocía que ahí había como una potencia, un camino que para mí, bueno, yo no sé con cuánta conciencia o inconsciencia, pero desde luego me siento aquí en esta mesa y creo que esa actividad proteica que tenía Kiko, he aprendido de ella, es decir, creo que trabajo. Yo no sé muy bien en qué trabajo yo, esas cosas que ha tenido que hacer curricularmente Esther, pero es una cosa que se parece a lo que hace Kiko Rivas. Quiero decir, es ese tipo de trabajos que no tienen una definición. Y sí que, claro, yo entiendo, y no quiero dejar de decirlo, entiendo que, claro, Kiko tenía una serie de lugares comunes y de fantasmas a su alrededor, que para mí han sido fundamentales y he aprendido mucho de ellos, y entiendo que hay que exorcizarlo y que toca decir que sí, que fue un... Porque yo, lo que quiero decir es que yo de lo que más aprendí de Kiko es lo de que no trabajaba, que no hacía nada, que no era un productor, pero sin embargo hacía miles de cosas, pero no hacía nada. Es decir, para mí era fundamental ese no hacer nada, que después todos los que lo conocían saben que es una cosa que produce muchísimos materiales, pero no es una producción en positivo, no acababa, es decir, el libro no acababa los textos, no acababa los proyectos, las culpas también serían de los demás,
pero en él había algo ahí, una potencia, que yo lo reconozco como una potencia admirable, esa capacidad de generar poética sin producir un sentido determinado, y que estaba en el diseminar, en el hacer muchos artículos, en el conspirar mucho, en el de hacer muchos manifiestos. Todo eso eran estrategias que hacía Kiko para no hacer las otras cosas que tenía como grandes proyectos, como gran novela o como lo que fuera, y nunca lo acababa. Pero a mí eso me parecía, no me parece algo, me parece algo maravilloso. Es decir, yo eso es una de las cosas que he aprendido, a poder, por ejemplo, poner mucha energía en cosas que después no llegan a nada, o aparentemente no llegan a nada, pero realmente cargan con una potencia enorme las circunstancias que uno vive, ¿no? Y esa carga de las circunstancias que uno vive, yo creo que con Kiko es con uno de los que aprendí que eso era importante, que eso era algo crucial del trabajo de esta cosa que es la poesía o la tesis o el hacer del arte o el hacer de la poesía. Y eso lo aprendía en esa cosa también que no sé si lo aprendí de él, pero desde luego era capaz de aguantar como él, esa cosa de aguantar sesiones de trabajo enormes donde el exceso de droga no tenía nada que ver con que hubiera una intelectualidad máxima y una carga poética enorme. Y todo eso poder llevarlo durante 3 días de intenso conocimiento intelectual, de derroche, de exceso de alcohol, de drogas y de lo que fuera, y de todo. Es decir, ser capaz de sumar esos excesos, para mí era una cosa que en el flamenco yo también lo encontraba, y Kiko creo que también lo encontraba, y por eso, o que estábamos totalmente en desacuerdo también en el flamenco. Yo me acuerdo que Kiko me decía, pero me acuerdo que me llamó un día y me pegó una bronca, pero que a la vez yo la entendía como que era algo bueno, pero no sabía muy bien porque me lo decía riñéndome, que algo así, ¿qué coño estás haciendo? Que por qué ahora a todo el mundo le gusta el flamenco en Sevilla. Y yo perdona, yo no hago nada. Sí, porque tú te has cuento. Pero y Morente, pero ¿por qué Morente estaba en Sevilla? Era como un lío que me estaba bronqueando, pero yo por otro lado decía, pero esto no, me ha dicho una cosa buena. Pero esa agitación que me provocaba, en realidad, a mí me construyó mucho y tengo que decir que los últimos días de Kiko nunca, no entendía porque yo lo veía de vez en cuando y tal, pero no tenía una amistad y no sabía exactamente cómo iba toda la historia de la enfermedad suya final y tal. Y cuando se estaba preparando aquellos homenajes en la Carbonería, bueno, antes sí, en Barcelona, verdad que había, ahora es en el libro de las checas, que es la exposición esta que yo he hecho de habitación, allí he publicado todos los materiales de Kiko, una cosa que nunca acabó, y yo iba allí a grabarlo a la escala, y grababa, nunca hablaba del tema de las checas, y nunca, en fin, perdimos el tiempo maravillosamente. Pero fue muy importante, aunque no llegáramos a ningún sitio, ¿no? Pero me acuerdo esos últimos días que yo no podía estar en la Carbonería en esa fiesta porque me iba, no me acuerdo dónde, pero esos días Kiko me llamaba mucho por teléfono. Recuerdo que se agotaba el celular que había entonces, me lo agotaba todo el rato. Unas conversaciones muy largas que yo no acababa de entender mucho por qué me contaba tantas cosas. Y después, cuando pasó lo que pasó, sentí que era algo como que estaba como despidiéndose o como diciéndome, te tengo que decir unas cosas y no te vas a escapar y te las tengo que decir, ¿no? Y era como una cosa que, de hecho, de pronto cuando me entero que se muere me tocó mucho por esa densidad de conversaciones, no sé si llamarlo conversaciones porque yo hablaba poco, pero el que hablaba era él, ¿no? Y tengo que decir que en aquel primer encuentro, además, recuerdo acabamos de conocer
conocernos, y yo, bueno, pues sí, él me conocía por Ángel González y María Vela le habían hablado muy bien de mí, y por eso estaba, y bueno, de esos 3 días me acuerdo que me dio unas carpetas llenas de esas carpetas maravillosas que él tenía, llenas de todo tipo de cosas que todavía conservo. Me dio una colección de discos de Semana Santa que no sé dónde acabó, porque yo la cambié de sitio en Madrid y al final no me vine con ella. Porque claro, yo cuando vi su colección de discos de Semana Santa me quedé como flip. Y entonces él vio como que yo lo apreciaba. Y digo, joder, un tío que aprecia, un tío que le gusta luchar y la música de banda, de cornetas y tambores. Este es el tío que le tengo que dar estos discos. Y entonces por eso creo que me los dio. Entonces había todo el rato algo que yo pienso que en muchos sentidos me ha construido. Y por estar en esta mesa no tengo que referirlo también que el interés seguramente estaría en mí, porque ya las conversaciones primeras que yo tenía con Kiko eran sobre Eugenio Noel, o sobre Núñez de Herrera, o sobre todos estos escritores sobre el flamenco, sobre la Semana Santa y tanto habían hecho, y que a mí me interesaba muchísimo, pero la manera o la necesidad de conocer nuestra propia modernidad, esa etapa que han contado aquí en esta mesa, heroica de la ciudad, y que se estaba perdiendo y que se perdía de alguna manera, en muchos sentidos era Kiko el que me había dado muchas pistas, aunque después recuerdo que no estábamos de acuerdo, y cuando yo hice, por ejemplo, en Sevilla la exposición sobre... él estaba totalmente en desacuerdo con la exposición. Claro, ya digo que nunca estábamos... sobre la cultura de los 80 estábamos en total desacuerdo. A él le gustaba Di Berlín, a mí Di Berlín me parecía un horror. Me parecía lo peor que había en la producción artística de aquel momento. Y claro, él esas discusiones no se las tomaba como una cosa, eso era una cosa que se repetía, y 4 meses después nos poníamos a ver en otro sitio y me sacaba el tema. Pero a la vez tengo que decir que no le importaba, y me pedía textos que yo le escribiera sobre... Me acuerdo que me lo pasé súper bien escribiendo un texto sobre su exposición en Valencia, de paisajes, de pintura de paisajes. Y aquellos días de Valencia fueron estupendos también. Y ya digo, creo que parte del interés que yo tengo por esta modernidad perdida que tenía mi generación, que soy de la generación de los 80 aquí en Sevilla, viene de Kiko, pero no es solo eso, sino ese hacer muchas cosas y mantener un núcleo poético potente. Eso de alguna forma que me reconozco en Kiko, y sobre todo ya digo que, y lo digo también para que no nos excedamos en convertirlo en un productivista. Me parece muy importante su no hacer, ¿no? Su capacidad de abandonar las cosas, lo que él vivía muchas veces como una frustración de no ser capaz de acabar textos, de acabar proyectos literarios, pero que a la vez todos suponemos que había una potencia, es decir, no hacer, pero dejar la impronta, la potencia de lo que eso fuera, y dejarla claro en la gente que tenía, que eran sus colaboradores. Eso a mí me parece una cosa maravillosa, una cosa increíble, es decir, una de las cosas que yo más valoro, ¿no? Tengo fijaciones, recuerdo su texto sobre el camarón en el Europeo. Para mí fue un texto de pensar que sobre el flamenco se podía escribir de otra manera, ¿no? Que se salía de el tono sepia que tenían siempre las crónicas de flamenco, ¿no? Y recuerdo que su escritura, a mí lo que más me gustaba era como escritor, con la mala suerte de que no me gustaba de quien escribía la mayoría de las veces. Entonces era como una cosa que yo siempre decía, si me gustara el Claravón, que me encantaría que me gustara solo para disfrutar más de tu texto, pero no podía. Pero los textos de Kiko eran impresionantes, ¿no? Eran unos textos joder, que merecían esos artistas. Yo no sé si los artistas estaban a la altura, estábamos a la altura, pero merecían de los textos, sí, eso sí.
Eso ocurría varias veces. Y abrimos la conversación, no creo. Una pregunta que os quiero hacer a colación de que es que han sido millones de cosas. Efectivamente, yo creo que Kiko te ha construido a ti como a muchos otros artistas de muchos. Esa música que Kiko te ha construido de alguna manera, Pedro, obviamente por edad no debería estar en esta mesa de pero vivió los 70 de primera mano, pero sí ha sido un buscador de los 70 que ha recuperado muchas cosas que se dieron en ese momento y precisamente por esa afinidad y esa discusión permanente, ese juicio racional que tenía con Kiko, el tema clave como por ejemplo el flamenco o la Semana Santa o la iconoclastia, o sea, había una discusión de que se han producido ahora último, me interesaba sobre ahí. Pero una pregunta que yo tenía, que también se refiere a Francisco, y de hecho se ha hecho ahora José, ¿qué aporta de novedoso si está aportando algo al flamenco? Porque tú has dicho que aportó una nueva manera de escribir sobre el flamenco, ¿no? Yo he visto que le pregunté en alguna ocasión si efectivamente aporta algo nuevo o es simplemente testigo privilegiado de un momento de cambio de relación de los lenguajes del flamenco en Sevilla. Pero sí me gustaría hacer esa pregunta. Bueno, yo creo que la palabra novedoso y flamenco no le gustaría a Kiko meterle la misma frase. Yo creo que él tuvo muchas maneras de entenderlo que tenía que ver con las vivencias, no es lo mismo ese de Madrid con Beto Habichuela o con Enrique Morente, que daba otro tipo de experiencia, y las discusiones que yo tenía eran que él buscaba un tipo de flamenco esencial, subalterno, lumpen, que quería que ese motor se mantuviera y entendía que había, cosa que yo no estaba de acuerdo, que había un modo de hacer, es decir, había una manera de hacer flamenco concreta que, no voy a hablar en términos de pureza o de verdad, porque tampoco lo usaba eso exactamente Kiko, pero sí que constituían una relación casi religiosa con el arte que ahí se producía y él quería que eso se recuperara y yo me parecía que eso estaba muy bien, pero me parecía que era compatible con otras muchas maneras de entender el flamenco. Y ahí teníamos siempre el debate y a él le gustaba mucho y a mí también el torta y le gustaba mucho en esas discusiones y yo, claro, decía que tiene que ver que me gustara mucho el torta y que me gustara mucho Morente y siempre me ha pasado eso también con todos los aficionados al flamenco en general. Tampoco lo vi yo como, es decir, él era que hiciera, ¿no? que operara con... Claro, él hizo lo de... no es que eso tuviera que ver con el flamenco, pero no era... Es decir, que en aquella época, que aquello fue el primer disco de Gong, creo, de la serie García Pelayo, y se presentaba como una cosa de experimento con la música andaluza, en el que la copla, el flamenco andaban por ahí de fondo. Es decir, que había muchas maneras de Kiko, pero él, la discusión básicamente era, en ese momento era por el morentismo, frente al morentismo, un intento del Silverio, del Burrero, que yo no había leído tampoco, pero que él relataba de Madrid y de la experiencia de la cuadra. Ponete después, quizás. Claro, y yo, me pasa también con Pisco y con tanta gente, es decir, yo tengo toda la idea del reconocimiento y a mí, por ejemplo, Mairena me encanta, me parece Mairena y el mairenismo, es decir, Mairena y lo peor, es decir, yo lo que critican a Mairena y el mairenismo como lo peor, eso a mí me fascina, es decir, yo no estoy en absoluto en acuerdo con que la gente que critica el mairenismo, a mí el mairenismo me parece una cosa impresionante, una construcción impresionante, pero no me parece que sea una cosa ni única, ni verdadera, ni esencial, sino que me parece una historia más. Y creo que Morente significaba una serie de cosas en ese momento y Kiko las discutía. Y años antes, en la cuadra, cuando el hecho de que Kiko invita a los chunguitos a la de oro, por ejemplo, o escriba sobre la greca, o, ¿sabes? Años antes de Morente, por ejemplo, ¿no? Kiko conoce o entra en relación en la cuadra de
Santo Domingo de la Calzada, ya hacia el año 70, con frecuencia ya de antes venía este amigo común con los años y con el tiempo, que fue Paco Almazán, que él viene de Madrid de una invención que tiene que ver con la Copla, nunca mejor dicho, el grupo La Copla de Madrid, ¿no? Paco Almazán, por aquellos años, entre el 68 y el 71, solía publicar periódicamente con una escritura que recuerda un poco, ¿no? Esta cosa de querer contar cosas recientes respecto de formas viejas, ¿no? Con relación a las estructuras métrico-rítmicas del flamenco y los cantes. Pero es de la mano de Paco Lira, Paco Almazán y Manuel Agujeta, porque no hay que olvidar que quien activa políticamente en Madrid en torno a San Juan Evangelista, la voz de Manuel Agujeta, por primera vez es Francisco Almazán. Es curioso, no salimos de los franciscos últimamente, ¿no? Deben ser todos santos, ¿no? Claro que con el tiempo va a dar lugar a esto de la Peña Negra, pero esto mucho después, ¿no? Es el descubrimiento de la voz de Manuel Agujeta, gracias, entre otras razones, a que su padre, Diego de los Santos Pastor, Agujeta el Viejo, venía a cantar de cuando en cuando a ese espacio de que os hablaba antes, que se llamó El Limonar, y del que probablemente, si queda algo, material fotográfico no, porque el archivo de Carlos Ortega desaparece en un incendio, como parece ser que ha sucedido en varias ocasiones a algunos amigos, pero registros probablemente almacenados deben de estar en manos de algún amigo común de aquellos años. No sé, preguntad a Ricardo Pachón tal vez, ¿no? Porque recuerdo que no había sesión que no se grabara en aquellos magnetófonos de 4 pistas, ¿no? En cinta magnética. Bueno, las fotos sí que están, ¿eh? Las fotos de Ortega están, por lo menos 2 carretes hay de fotos del Limonar. Lo que pasa es que están equivocadas porque están en el archivo del Centro de Documentación de Teatro de Andalucía y están puestos como si fuera de la cuadra de Salvador Tábora, pero es un reportaje fotográfico que nosotros le mostramos en contexto en la exposición de... Carlos Ortega retrató el mundo del flamenco, el mundo del teatro y luego las poéticas pictóricas en torno a alguien que vivió con nosotros durante mucho tiempo hasta lograr salir de la cuadra, que como os digo era un espacio noctífago, noctámbulo. Fue el Paco Molina, ¿no? Es también uno de esos activismos por aquellos años se hablaba de los plásticos, ¿no? De la ciudad en relación a artes tan aparentemente distintas como el flamenco, el teatro o la cosa visual, ¿no? Quería contaros que muy probablemente la escritura de Paco Almazán, que no sé, me diráis, pero está todavía por reunir, conservo algunas cosas suyas, por ejemplo una hermosísima antología del fandango en el que mezcla tradición oral y creación propia, que editó Francisco Cumpián, que estuvimos escuchando aquí no hace mucho, para Árbol de Poe, poco antes de morir Paco. La Peña Negra, que es otra invención afortunada de Kiko, que como bien has dicho, estas cosas no se sabe muy bien por qué razón no llegan a buen puerto. La Peña Negra, de la que se hay una relación de gentes, constancia de la relación de gentes que deja Kiko, tiene mucho que ver con la recuperación de lo negro, ¿no? De la plenitud, ¿no? Del cante de Manuel Agujeta. ¿Sí? Luego, es verdad que es Morente quien va a ocupar este espacio en el Madrid de la mano de Almazán en San Juan Evangelista. Yo Almazán lo conozco de la mano de Morente. A mí Almazán me representa Morente, que es decir, que en realidad no era tanto, pero sí que era una discusión porque la discusión es un estado de conocimiento. Y entonces Kiko Sevilla estaba en ese momento morentiano, pues me atacaba a Morente. Si hubiera estado por Agujeta, me hubiera atacado a Agujeta, que no se cortaba con eso. Esa dialéctica también me parece... De hecho, es muy probable que la relación entre Kiko y Morente
también ha dado de la mano de Paco Almazán, porque era también un facilitador de encuentros, ¿no? Muy interesante la tertulia flamenca que habéis montado. ¿Tenéis alguna pregunta, José? Yo no. ¿El público quiere intervenir? ¿Cortamos el momento flamenco? ¿Vamos a vivirlo? ¿O ¿hay alguna pregunta en la sala? Yo quería decir una cosa relativa al encuentro. Cuando me lo presentó Kiko, me dijo, este tío promete. Como poniéndome en guardia. A mí también Kiko me dio, bueno, de hecho yo tengo tu novela, tengo muchos de tus artículos, porque me los dio Kiko, fotocopiado. Y Kiko me dijo, una de las cosas que hay que lograr es que Idiócar vuelva aquí. Una de las cosas que hay que lograr. Bueno, pues le podemos hacer la promesa ahora. Sí, yo tomo la promesa. En relación a lo que tú dices del máster de Kiko, que efectivamente yo entiendo perfectamente el máster que va en toda esa capacidad de movilización que tenía a su alrededor. Lo que sí tengo que decir es que, y yo soy una persona que por ese máster me va a hablar de igualdad de manera, pero sí es cierto que cuando Kiko muere, y no podemos ver el ordenador como iba y con Kiko, encontramos que había un montón de proyectos que había dejado como a punto del horno, ¿no? O sea, vimos que había cosas que esto lo ha dejado así y no era casual, o sea, que había dejado cosas como diciendo, y que por ejemplo el texto famoso que me enfadé estaba acabado. O sea, teníamos esa especie de signo de trabajo terminado, ¿sabes? Claro, si era un miedo, pero si yo no lo veo como, es que lo veo como, porque eso se puede hacer, hay mucha gente que hace eso y no genera potencia, y Kiko generaba esa potencia. Y eso yo lo aprendí en cierto sentido, es decir, que el no hacer es también un trabajo muy importante que no tiene nada que ver con, es como, no sé, una metáfora que supongo que le gustaría mucho a Kiko, pero en muchas mesas redondas que me toca últimamente, mucho trabajo de investigación con gitanos y tal, le gustaría esta cosa de la fama de que los gitanos eran unos vagos. Y después cualquier gitano te cuenta su plan de vida diario, desde que se levanta a las 6 de la mañana va a coger chatarra hasta que se acuesta por la noche y tal, y están esclavizados por el trabajo, están todo el día trabajando y todo el día produciendo. Sin embargo, lo que aparentemente parece de ese gitano es que no hace nada, que es una especie de paria social que no produce. Esa idea de que el trabajo no tiene nada que ver con la producción posibilista, esa idea yo la aprendí mucho de Kiko y aprecio mucho ese aprendizaje, esa capacidad que tenía. Y yo, bueno, es verdad, acabo de decir que aquel desastre que nos hizo, que acabé yo en Lugo pasando un verano por culpa de que él no acabara, iba yo ya camino de Santander a montar un coche y acabé en Lugo pasando 15 días de un verano por culpa de alguna posición 5 días antes de empezar a montarla a Santander, pues todavía otra cosa no voy a entender, ¿no? Porque Kiko tenía que tener el texto para catálogo, era con los banqueros, la Fundación Montiel puso como condición que el catálogo tenía que estar para elaboración, y bueno, el texto de Kiko no llegó a tiempo. Y cuando ya asumimos que no llegó, ni llegaba ni no llegaba, un texto que yo había visto con mis ojos, yo había visto en las calles, en su casa, 5 días, lo había visto, estaba faltaba un poco recorrido. Pedro Germán me lleva de camino a Santander para contar las posibilidades de artistas que ya habían cogido coches y sabían que iban a Santander, y yo, que no recuerdo, me llamó, en esa época, pues si había de nuevo no era fácil que te volviste a me viste por ahí a Patricia Molí, y yo estaba en casa de Patricia Molí cuando me llamaste y me dijiste, creo que has suspendido la exposición, que no te vengas para aquello, pero si yo a todo el coche cargado para allá para pasar en Santander 2 semanas. Kiko tenía una faceta de su personalidad muy taurina, que era la de espantar. Él tenía una cosa que estaba devorado por la ansiedad. O sea, una ansiedad que le llevaba a imaginar montones de cosas, de posibilidades, y se daba cuenta que no las podía abarcar todas. ¿No? Lo que tú has comentado antes, esta especie de frenesí de tocar 20.000 palos y después quedarte con la idea de que no se ha hecho nada. Sin embargo, la ebullición quedaba, ¿no? Esto un poco está muy bien reflejado.
La ansiedad se le notaba a Kiko, lo sabe, que se devoraba las uñas, tenía las uñas comidas, tenía esa ansiedad, y la ansiedad hecha además encima de un enorme lector y con tanta capacidad de absorción, por eso enredaba mucho y trataba de convencerte de hacer cosas. Era un prenda y un seductor, y si podía, pues si no lo podía hacer él, que lo hiciera el que tenía al lado. A mí una vez, en la época política, pues estábamos muy preocupados por la escasa implantación en el mundo fabril, obrero, en fin, teníamos una sola trabajadora, la tratábamos como una reina. Un día discutiendo sobre que teníamos presencia estudiantil en los barrios, y bueno, en fin, alguien que trabajaba en un taller, bueno, en fin. El caso es que un día me dijo, bueno, esta anécdota la conocen algunos de los que están aquí, muy serio me dice, tú deberías proletarizarte. Vale, con lo que de mirar. Me dije, ¿por qué no te proletarizas? Ahí se acabó el tema. Las ventajas que tenía esta especie de cemento se forma en la amistad de la adolescencia, que no nos cabía la buena aventura, nos conocíamos mucho y entonces no podíamos ir de farol. En fin, pero sí que era eso, estaba hablando de eso, la ansiedad, que devoraba una ansiedad que después te llevaba a ti, que después te dejaba 3 días. Pero construía, ¿no? Es decir, no, lo construía. Que no, a lo mejor no acababa esa cosa, no se acababa. No, pero se estaba ahí, grabando. Y hay una marca y podríamos decir que estaba hecho. No necesitamos del facto de la fábrica. Lo hizo Kiko. Y lo hizo y lo que pasa es que a lo mejor era una experiencia difícil de transmitir, excepto para los que estaban más alrededor en ese caso. Pero eso es un tipo de potencia que yo me he dado cuenta que es la única que me interesa en realidad. Bueno, esa potencia está reflejada aquí, en la exposición que han montado ustedes. La variedad, la infinita curiosidad, en fin, eso lo ha reflejado. Muy bien, o sea que hay que felicitar. La alternancia y la discontinuidad están muy bien recogidos en esta labor museográfica que habéis hecho. ¿Sí? Alternancia y discontinuidad, que no es otra cosa que ritmo. Kiko no era perezoso, tampoco reivindicaba el derecho a la pereza, aunque tal vez lo hubiera leído de Zagal, ¿no? Lo que sí había en él era una incitación, un incitarnos a un no hacer que hace. Un no hacer que hace. Un hacer no, ¿qué hace? ¿Qué es lo que ha de hacer? Pues no. Algo parecido a esto es la praxis o la práctica diaria que movía M11. Cuando Diego nos movilizaba para montar los empaquetar, embalar, mover libros o cualquier otra cosa. Sí, bueno, que eso no hacer que hace. Esto es lo verdaderamente divertido. Sí, de todas maneras, mi experiencia, que fue de más de un lustro con él, yo creo que si el día tiene 24 horas, ¿no? Pues yo creo que a la actividad política le dedicaba 24 horas y probablemente sacaba otras 24 horas para hacer otras muchas más cosas, ¿no? Es decir, que era, yo lo considero no un trabajador insaciable, no debe ser la palabra más exacta, pero sí un activista insaciable. Si su actividad desbordaba todos los marcos, ¿no? Es verdad que les costaba trabajo finalizar los proyectos, pero desde luego como iniciador de proyectos poca gente ha habido. Hay muchos participantes de todo eso. Yo te digo, ¿tenéis alguna pregunta? Si no, dejamos las preguntas para el director. Por mañana. Sí, vamos. Sí, tengo que contar. Muchísimas gracias a todos.